Estaba en la cocina. Eran exactamente las 8:17 de la noche. Lo recuerdo porque los números del microondas parecían burlarse de mí, verdes, brillantes, inmóviles, mientras todo lo demás se sentía en movimiento. Tenía el celular apretado en la mano derecha y las llaves del auto clavadas en la palma izquierda. Podía escuchar mi propio corazón en los oídos, un tambor histérico en medio del silencio de la casa. Entonces llegó el primer mensaje. «Por favor, abre, estoy afuera, solo quiero hablar». Era él, mi esposo, el hombre que, hasta hace un año, yo hubiera corrido a consolar. Me acerqué a la ventana despacio, con la garganta seca, y lo vi, caminando de un lado a otro frente al edificio, con la camisa arrugada, el cabello hecho un desastre, el celular pegado al oído, como si llamara a la vida que ya no tiene. Un segundo mensaje vibró en mi mano. «No te vayas, dame otra oportunidad, te lo ruego». Tragué saliva, sintiendo un nudo duro en el pecho. Él no sabía que yo sabía. No sabía que durante un año entero yo había fingido no saber nada de su amante. 12 meses sonriendo, acostándome a su lado, sirviéndole café, besándolo, mientras por dentro me repetía: «Tranquila, ya casi». 12 meses preparando mi salida, recogiendo pedazos de mí misma que él había roto con sus mentiras. Ahora era él quien corría detrás de mí, rogando que no cerrara la puerta. Pegué la frente al vidrio frío de la ventana y respiré hondo. Y mientras lo veía hablar solo en la calle, pensé en la primera vez que lo vi, en lo fácil que fue creer que él nunca me haría daño. Para entender cómo llegué a estar aquí, con el hombre que me traicionó llorando del otro lado de mi puerta, tengo que volver al principio, a ese día lluvioso en el que yo todavía creía que el amor era suficiente para mantener a alguien fiel. Lo conocí una tarde gris, de esas en las que el cielo parece un techo bajo y pesado. Yo salía del trabajo con una carpeta llena de documentos contra el pecho y el maquillaje medio corrido después de una reunión que había terminado en gritos. Había llovido todo el día, el pavimento brillaba y las gotas seguían cayendo leves, como si el cielo estuviera cansado de llorar. Yo buscaba un taxi cuando alguien tropezó conmigo y casi me hace soltar todo. «Perdón, perdón, fue mi culpa», dijo una voz masculina. Levanté la vista y lo vi, un paraguas negro enorme cubriéndonos a los dos, su sonrisa abierta, esos ojos que en ese momento me parecieron sinceros. «No puedes andar sola así, te vas a enfermar», agregó, como si me conociera de toda la vida. Yo venía de una separación dolorosa, con la autoestima en el suelo y el corazón lleno de remiendos. Llevaba meses convenciéndome de que estaba mejor sola, pero la verdad es que me sentía rota, invisible, cansada. Él apareció justo en ese hueco de mi vida. Caminó conmigo hasta la esquina, sosteniendo el paraguas, preguntándome cosas simples: dónde trabajaba, si vivía cerca, si siempre salía tan tarde. Yo respondí con esa mezcla de desconfianza y necesidad de atención que uno no reconoce hasta mucho después. Antes de despedirse, se inclinó un poco, me miró fijamente y dijo: «No sé por qué, pero tengo la sensación de que esta no va a ser la última vez que nos veamos». Una semana después lo encontré en mi café favorito, sentado en mi mesa, con un libro en la mano. «Sabía que vendrías», me dijo, riendo. Parecía una película romántica. Me abrió la puerta del auto, me mandaba mensajes de buenos días y buenas noches, me escuchaba con paciencia cuando hablaba de mi ex, me prometía que conmigo sería diferente. Me presentó a su familia como si yo fuera un milagro. Su madre me abrazó fuerte y me dijo: «Él por fin encontró a alguien que lo cuida». Yo le creí todo, incluso cuando de vez en cuando su mirada se perdía en el celular y él lo giraba boca abajo sobre la mesa por costumbre. No vi el peligro en esos pequeños gestos. Pensé que era cariño, no control. Pensé que era amor, no estrategia. Los primeros signos de que algo no estaba bien no llegaron como un terremoto, sino como gotas constantes.
un cambio de perfume, un horario distinto, un silencio nuevo. Antes, cuando llegaba del trabajo, me abrazaba por la espalda, me levantaba en el aire, me contaba chistes tontos. De repente empezó a entrar hablando por teléfono, con la mirada fija en la pantalla, levantando un dedo para que guardara silencio. Es del trabajo, decía siempre. Un día, mientras recogía los platos de la cena, noté que su celular vibraba una y otra vez sobre la mesa, pero la pantalla no mostraba el contenido de los mensajes, solo notificación nueva. Antes eso no pasaba, se veía todo. Ahora no. Yo me limpié las manos en el delantal y por un segundo mi impulso fue tomar el aparato, pero me detuve, me repetí. Si confías en él, no revisas. Si revisas es porque tienes problemas tú. Esa idea no era mía, era suya, clavada en mi cabeza desde las primeras conversaciones sobre confianza. Empezó a decir que tenía más trabajo, que su jefe había cambiado, que había nuevos proyectos. Llegaba tarde, con excusas razonables, con historias llenas de detalles que sonaban plausibles, pero había algo en su mirada, un brillo distinto. Una noche, al abrazarlo en la cama, sentí un aroma dulce, floral, que no era mi perfume ni el suyo de siempre. Me separé un poco y pregunté, ¿te cambiaste de colonia? Él rió, se acomodó en la almohada y respondió, seguro es el perfume de alguna compañera que se quedó impregnado. Ya sabes cómo son esas cosas en la oficina. Me callé, pero mi estómago se apretó. Un sábado, en una reunión con amigos, alguien comentó entre risas, últimamente andas muy sonriente, ¿eh? Se nota que alguien te trae bien contento. Todos miraron hacia mí. Yo sonreí, pero él bajó la vista al vaso. Fue un segundo, ligero, casi imperceptible, pero esa incomodidad se quedó conmigo. Esa noche, mientras él dormía, yo miré el techo y pensé, algo no encaja. No quiero verlo, pero algo no encaja. Y sin embargo seguí avanzando como si nada, porque a veces es más fácil seguir en la mentira que enfrentar la verdad. Con el tiempo las gotas se convirtieron en lluvia. Empezó a salir con excusas repetidas, junta, cena de trabajo, reunión urgente. Cada vez que yo preguntaba si podía acompañarlo, encontraba una razón para decir que no, que sería aburrido, que era solo para empleados, que no quería que yo me sintiera fuera de lugar. Una tarde, mientras buscaba un cargador en su mochila, encontré un recibo de un restaurante caro, de esos a los que siempre decía que no podíamos ir porque estábamos ahorrando. La fecha era un sábado en el que se suponía que había ido al gimnasio con un amigo. Sentí un pinchazo en el pecho. Cuando le pregunté, respondió sin titubear. Fue una comida con un cliente, amor. No te dije porque ibas a pensar que era divertida y no lo fue. Fue pesada, larguísima. Lo dijo con tanta seguridad que casi me convenció. Casi. Empecé a notar un nombre que se repetía cuando él hablaba distraídamente por teléfono. Laura. Sí, Laura, luego te digo. No puedo ahora, Laura. Te llamo después, Laura. Al principio pensé que sería una compañera de trabajo cualquiera, pero algo en la forma en que pronunciaba el nombre me molestaba. Una noche, casi por accidente, vi en la pantalla de su celular una notificación antes de que él la borrara. Laura, avísame cuando salgas de casa. No decía nada más, simple, pero suficiente para despertar a la parte de mí que estaba dormida. Empecé a registrar mentalmente sus horarios, los días en que llegaba más tarde, las veces que se duchaba apenas entraba a la casa, como si quisiera borrar cualquier rastro. Una vez, mientras preparaba café, escuché que el agua de la ducha se abría y cerraba en menos de 5 minutos. No era una ducha, era un ritual de limpieza. Estás loca, me decía a mí misma. Es el estrés, estás viendo cosas donde no hay nada. Pero la verdad es que ya había mucho, solo que aún no tenía forma clara. La primera grieta abierta apareció un martes cualquiera, aparentemente igual a todos.
Él se había quedado en la sala viendo televisión y yo fui al dormitorio para buscar una manta. Su laptop estaba encendida sobre la cama, con la tapa apenas levantada. Una parte de mí quiso ignorarla, seguir de largo, pero la otra parte ya estaba cansada de vivir con dudas. Me senté en el borde y vi que había una ventana de chat abierta. No alcancé a leer todo, solo las últimas líneas. Te extraño. La próxima vez me quedo más tiempo contigo. Fue poco. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi respiración se volvió corta, entrecortada. El nombre en la parte superior del chat era L. Solo eso, una letra. L. Pude haber abierto la conversación completa, pude haber hecho capturas, pero en ese momento me invadió un miedo irracional, miedo a ver algo tan claro que ya no hubiera vuelta atrás. Cerré la laptop de golpe, con la mano temblando. Cuando regresé a la sala, él me miró rápido, como quien se sabe observado. ¿Todo bien?, preguntó. No sé cómo logré sonreír y decir, sí, solo tenía frío. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Mi mente no dejaba de repetir, te extraño, la próxima vez me quedo más tiempo contigo. ¿La próxima vez dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Unos días después decidí probar algo. Le dije que tenía un viaje de trabajo de 2 días. No era cierto. Me quedé en casa de una amiga. Él no lo sabía. Esa misma noche, a las 10:30, mi amiga tomó mi celular y marcó al suyo. Él no contestó. Luego dijo por mensaje que estaba muy cansado y se durmió temprano, pero a las 2 de la mañana mi corazón me despertó de golpe. Sentí la necesidad de tomar mi celular y abrir las redes sociales. No sé si fue intuición o simple ansiedad, pero lo hice. En las historias de una compañera de su oficina se veía un bar, luces bajas, risas, copas. En el fondo, apenas por un segundo, se distinguía su silueta y una mujer apoyada demasiado cerca de él. No se veía claro, pero yo reconocí la postura, la complicidad. No tenía la foto perfecta, no tenía el video definitivo, pero tenía algo más fuerte, el presentimiento que ya era casi certeza. Y aún así, callé. Acepté sus besos cuando volví. Sonreí a sus te extrañé como si fueran verdad. Empecé, sin saberlo, a practicar el papel que interpretaría a la perfección durante el siguiente año. La esposa que finge no saber. La prueba que ya no dejaba espacio para dudas llegó con la crueldad de lo simple. Era un viernes. Yo estaba en casa ordenando unos papeles cuando me llegó un mensaje desde un número desconocido. Hola, no sé cómo empezar. Me llamo Laura. Creo que tenemos que hablar de él. Sentí que se me helaba la sangre. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la pared y respondí con los dedos entumecidos. ¿Quién eres exactamente? Tardó unos minutos en contestar, minutos que me parecieron horas. Cuando llegó su respuesta, todo se acomodó como piezas de un rompecabezas que yo había querido desarmar durante meses. Soy no sé, su novia, supongo. Recién supe que está casado. No quiero problemas, pero mereces saberlo. Luego mandó capturas, conversaciones donde él le decía, no aguanto más esta doble vida. Pronto voy a dejarla. Dame tiempo. Tú eres mi verdadera vida. Audios con su voz, la misma voz que usaba para decirme que me amaba, prometiéndole un futuro a otra. Ella describió fechas, lugares, hoteles, detalles de cosas que él había inventado como reuniones, viajes relámpago, noches de trabajo hasta tarde. Leí todo con los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar todavía. Era como si mi cuerpo estuviera suspendido. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba fría, extrañamente lúcida. Laura me mandó una última frase. Lo siento, yo también fui engañada. Cerré el chat y sentí que el mundo entero se alejaba unos metros de mí, como si yo ya no perteneciera del todo a la realidad. No tuve un ataque de gritos ni de histeria. Tuve silencio, un silencio tan absoluto que llegó a asustarme. En ese silencio entendí algo muy claro. La mujer que había llegado a mí no era mi enemiga.
El enemigo estaba en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama, usando palabras recicladas con las dos. Y en ese instante, más que dolor, lo que sentí fue una certeza helada. Algo había muerto. Ya no había vuelta atrás. Lo que yo no sabía todavía era que mi venganza no sería un escándalo, sino un año entero de calma fingida mientras él se destruía solo. Esa noche él llegó como siempre, con una sonrisa calculada, un beso rápido y la pregunta mecánica de ¿cómo estuvo tu día? Yo lo miré con otra mirada, una que él no supo leer. En lugar de enfrentarlo, en lugar de sacar el celular y mostrarle las pruebas, respiré hondo y respondí, bien, un poco cansada. Mientras cenábamos, lo observé con detalle, la forma en que sostenía el tenedor, el gesto que hacía cuando contaba algo y quería parecer importante, la sonrisa automática. Y ahí, mientras lo escuchaba hablar de problemas en la oficina, sabiendo que probablemente había estado con ella, tomé mi decisión. No iba a romper nada esa noche, no iba a gritar ni a llorar frente a él, no le iba a dar el poder de verme caer, iba a convertirme en actriz en mi propia vida, iba a fingir que no sabía nada, iba a dejar que se confiara, que pensara que seguía engañándome, mientras por dentro yo me reconstruía. Empecé un plan silencioso. Abrí una cuenta de ahorro solo a mi nombre. Busqué un trabajo extra los fines de semana diciendo que era por aburrimiento. Empecé terapia sin contarle la verdadera razón. Le dije al terapeuta, ya sé que me traiciona. No quiero que me digas qué hacer. Quiero que me des fuerza para irme bien. Empecé a guardar copias de documentos importantes, a tomar fotos discretas de recibos, de mensajes, de cosas que podrían necesitarse después. Hablé de nuevo con Laura. Descubrí, entonces, el pequeño giro cruel del destino. Ella no era la única. Había otra mujer antes, una compañera de trabajo con la que había tenido algo antes de casarse conmigo y que, según Laura, nunca se había ido del todo. 3 mujeres orbitando alrededor del mismo sol podrido, pero yo fui la única que decidió no seguir girando. Durante un año entero lo miré llegar tarde, lo escuché inventar excusas, lo vi besarme con la boca, que después besaba a otra, mientras en mi interior yo ya no era su esposa, sino la mujer que se estaba preparando para dejarlo. Reí en fotos, brindé en cenas, fui a cumpleaños familiares sin decir una palabra. Nadie sospechó, ni él, menos él. Y llegó el día en que el plan estuvo completo. Contrato de alquiler a mi nombre, trabajo estable, dinero ahorrado, abogado ya informado. Guardé mis cosas en pocas maletas mientras él estaba en una reunión. Dejé mi anillo sobre la mesa del comedor junto a una carta corta donde decía: yo sí supe todo durante un año. Gracias por enseñarme a irme. Tomé las llaves, cerré la puerta y me fui a mi nuevo departamento. Horas después, el sonido de su desesperación comenzó a golpear mi celular. Desde ese momento hasta esta noche, la de la cocina, la del microondas marcando las 8:17, todo fue cuestión de segundos. Llegué a mi nueva casa con las maletas aún cerradas cuando empezó a llamarme. Primero una vez, luego 3, luego 10. No contesté. Después vinieron los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Podemos hablar? No hagas una locura. Te amo, por favor. Imaginé el momento en que entró a su departamento y vio el anillo, la carta, los cajones vacíos. Pude verlo arrodillarse en el comedor donde tantas veces había actuado de marido perfecto. Pude verlo revisar el closet, abrir el baño, llamarme por mi nombre como si yo estuviera escondida en algún rincón. No estaba, no volvería a estar ahí nunca más. Él no entendía cómo yo había logrado irme sin hacer ruido, sin drama, sin escena. No entendía que mi escena había sido interna, silenciosa, duró un año completo. Cuando finalmente supo la dirección de mi nuevo departamento, porque la averiguó preguntando, insistiendo, llamando hasta a mi hermana, vino directo y apareció frente a mi edificio como un hombre deshecho, con la camisa mal abotonada y la mirada perdida. Yo lo vi desde la ventana antes de que tocara. Me quedé muy quieta, escuchando el latido de mi corazón.
Él empezó a mandar mensajes. Estoy abajo. Por favor, solo quiero hablar 5 minutos. Sé que te fallé, pero podemos arreglarlo. Te lo ruego, no tires todo a la basura. Lo escuché llamar a la puerta del edificio, luego subir las escaleras, luego golpear la puerta de mi departamento, y ahí, exactamente ahí, empezó la escena con la que te conté esta historia. Yo en la cocina, con el celular en la mano, él al otro lado, corriendo detrás de mí, suplicando una segunda oportunidad que ya no existe. El año en que fingí no saber había terminado. Ahora, el que fingía no entender era él. Después de esa noche de golpes en la puerta y mensajes desesperados, vino el después, ese territorio desconocido que uno imagina oscuro y resulta ser, poco a poco, un poco más luminoso. No abrí la puerta, no esa noche, no las siguientes. Él siguió insistiendo durante semanas, cambiando el tono de sus palabras, del llanto al enojo, del te necesito al estás exagerando, del soy un idiota al tú también cometiste errores. Yo ya había escuchado suficiente. Firmé los papeles con el abogado con las manos frías pero firmes. Dormí en mi cama nueva, en un cuarto extraño, abrazando una almohada en lugar de un cuerpo que ya no me pertenecía. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme sin lágrimas, no por él, sino por la versión de mí que lo soportó tanto. Empecé a llenar mi vida de cosas pequeñas, plantas en la ventana, tazas coloridas, libros apilados en la mesa. Volví a reír con amigas que había dejado de ver porque a él no le caían bien. Fui a terapia cada semana, sin faltar. Aprendí a reconocer mis límites, mis señales, mis voces internas. Supe por terceros que la amante, Laura, lo había dejado cuando entendió que él no solo la había engañado a ella, sino también a otra antes. Su castillo de mentiras se derrumbó, se cambió de departamento, perdió amigos, se volvió el tema de murmuración del trabajo. De vez en cuando todavía me manda mensajes largos, confesiones tardías en las que dice que fue inmaduro, que ahora sí está listo para ser fiel, que lo nuestro era demasiado bueno para dejarlo morir así. Yo los leo a veces solo para confirmar que ya no me afectan igual y los borro. No contesto. Mis días se hicieron más simples. Café por la mañana, música en la ducha, caminar sola por el parque los domingos, darse cuenta de que el silencio sin mentiras es mucho más suave que cualquier compañía falsa. A veces, cuando paso frente a un espejo, me quedo mirándome largo rato. Veo una mujer distinta de la que era cuando lo conocí, más madura, más fuerte, con ojos que ya no se tragan cualquier promesa bonita, y cuando la duda intenta colarse, porque a veces lo hace, cuando una parte de mí se pregunta si hice bien, me repito la frase que resume todo lo que aprendí. El amor nunca justifica que te traiciones a ti misma. Él sigue allí afuera, metafóricamente, corriendo detrás de lo que perdió. Yo sigo aquí adentro en mi propia vida, corriendo hacia mí. Y si tuviera que escribirlo en una sola línea para no olvidarlo jamás, diría: fingí no saber de su amante por un año, pero fue él quien terminó mendigando a la puerta de una mujer que ya no está dispuesta a abrir.